Afectuoso saludo a todos los que están escuchando y siguiéndonos en este camino de oír la palabra de Dios juntos, meditarla y también iluminar algunas situaciones de la vida. Vamos a leer del Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos 38-42. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Es un pasaje muy breve, que lo trae solamente el evangelista San Lucas, que por un lado está el recibir a Jesús en la casa. Dios omnipotente y todopoderoso, el Hijo eterno de Dios, viene hecho hombre al mundo para darnos la posibilidad de recibirlo, se hace nuestro huésped. Entonces aquí una primera pregunta y atención: ¿cómo recibimos a Jesús? ¿Qué espacio le damos en nuestro tiempo, en nuestra vida? Y en esa recepción de Jesús hay como dos dimensiones que están simbolizadas en estas dos mujeres. De algún modo, estas dos mujeres son la iglesia. Por un lado, el servicio. Sí, hay que hacer cosas. Jesús se hizo hombre, que hacer cosas aún físicas. Por cierto, también en los miembros de Jesús, en los pobres, de un modo especial en la liturgia, en el oficio divino, en la obra de Dios. En la iglesia recibe a Jesús en los sacramentos y especialmente en la misa. Esa es la acción que tenemos que hacer y todo lo que allí prepara de la vida de la iglesia al servicio de la evangelización. Y María, la otra hermana, va al núcleo central, que es atenderlo a él mismo, su persona. Dice, está sentada en una actitud a los pies, una actitud de discípula, escuchar a Jesús, que es el centro. Plantea Marta una cierta tensión, ¿no? Porque María parece no atender a las cosas y Jesús pone las cosas en su sitio. Es necesario el servicio de Dios en acciones, pero sin que tome el centro y todo, te agitas, te preocupas por muchas cosas. Hay una sola que es necesaria, que es atenderlo a Él, y es lo que tiene la dimensión de María. Así que la oración parece que es una especie de cosa sobrante cuando necesitamos, no, es el alma, es la opción de la fe. La fe es la oración, y dentro de esa oración, la central es la oración de la iglesia misma en la que nos incorporamos. Y eso es la misa. Por eso el centro de la vida del creyente, del católico, es la misa dominical, que es estar, y tiene toda una parte, toda de escuchar, pero sobre todo toda la primera parte es estar a los pies del Señor, escuchándolo y recibiéndolo. Conviene que nos hagamos la pregunta: si realmente atendemos a la parte principal, que es la oración, qué lugar tiene en la vida propia, lo retomaremos el domingo, para el domingo próximo, qué lugar tiene, qué espacio tiene y qué lugar tiene la oración de la iglesia, la que Jesús ha instituido, decir, hagan esto en memoria mía, y al darnos su palabra. Pero cuando se lee la palabra de Dios en la iglesia, es Cristo mismo que habla. Y por ello digo, toda la primera parte de la misa es estar a los pies del Señor escuchándolo. Que el Señor nos dé la disposición de Marta, corregida en el centro, la única cosa importante, que es la que nos representa María, la oración, recibir a Jesús mismo, atenderlo a Él, y que es ya el comienzo de la vida eterna.
quisiera hablar de una realidad, de un tema difícil además de trabajar en pocos minutos. El 4 de agosto hay una convocatoria libre de la Corte Electoral, lo que se llama un pre-referéndum, o sea, para ver si se quiere un referéndum acerca de la ley integral trans. Aquí se juntan muchas cosas. Uno es, digamos, la opción política, táctica, cuál es el mejor camino para llevar las cosas, si es por un referéndum, si es por vía legislativa, etc. Pero mi reflexión va al centro. Esto se plantea como una no discriminación, una protección de un sector de la población, muy pequeño por otra parte, que no es respetado o ha sido perseguido. Bien, en ese sentido, toda persona merece y tiene el derecho de ser respetado, de no ser perseguido, de ser cuidado. Pero de ahí se pasa a otra dimensión, que es lo que se llama la agenda de derechos, que todo el mundo tiene derecho a ser como él quiere y de algún modo se cambia la visión de las cosas para este derecho. Me explico un poco más. La ley comienza diciendo que a cada uno se le adjudica un sexo en el momento de nacer. Bueno, esto es una trampa lingüística, como son otras, ¿no? No es que se le adjudica un sexo al tiempo de nacer, sino que se comprueba el sexo que tiene. No solamente morfológicamente, o sea, si tiene órganos masculinos o femeninos, sino en toda la estructura. Todas las células humanas son o masculinas o femeninas y por lo tanto no es que se le adjudique, se le reconoce. Y parte de la maduración humana es como ir asumiendo su ser humano, en el cual todos somos iguales, personas humanas, razonables, libres, con derechos y con deberes, y en la realidad de un cuerpo que es sexuado. Porque no es. Bueno, entonces ahí ya hay lo que es, lo diríamos, una transformación ideológica, un cambiar lo que es la realidad por una voluntad, por un modo de pensar, si quieren, por una filosofía, que es decir, que cada individuo se moldea a sí mismo en todo como quiere. Esto en primer lugar es falso, porque tiene cosas recibidas, tiene realidades recibidas. Por supuesto, además va contra la fe cristiana, va contra la razón y va contra la fe cristiana, porque nosotros creemos que hay una creación y un dato en la creación. Dios nos creó corporales, espirituales y corporales, y en una corporeidad que es masculina o femenina, complementaria, que capaz de la alianza matrimonial y el lugar propio de la procreación y de la educación, que es el matrimonio y la familia, que va contra la fe cristiana. En un punto más hondo, nosotros creemos en la encarnación del Hijo de Dios y se encarnó en varón porque es una realidad, varón o mujer. La iglesia, en cambio, es femenina en María, en sí misma. Y va también contra la realidad que el cuerpo no es simplemente un objeto manipulable. Nosotros creemos en la resurrección de la carne, en que este cuerpo, ya no para la procreación, será resucitado participando de la gloria de Dios. Por lo tanto, se plantea toda una visión distinta para fundamentar ese derecho. Y por lo mismo, una educación distinta, porque entonces a los niños pequeños se les educa a ver qué es lo que quieren ser. No son varón y mujer, qué es lo que quieren ser. Y si tiene cualquier trastorno, en fin, o no adaptación plena a el sexo que tiene, que es varón o mujer, se le insinúa que quizás sea una niña en cuerpo de niño, un niño en cuerpo de niña, e incluso se promueve que cuando llegue la pubertad se le fomente por hormonas, y hay más regulaciones en ello, pero como tal se promueve pues una visión que lleva a hacer sufrir aún más, incluso con problemas muy profundas. Por ello, esta ley realmente, que propende a querer proteger a un grupo muy pequeño, pero además que sufre mucho,
tiene unos índices de suicidio muy grandes, tiene unas angustias muy grandes, pero tiene que protegerlo, pero alterando la educación y alterando la realidad de las cosas que lleva a aumentar aún los problemas y la falta de reconocimiento sobre también de los derechos de los que piensan que así no son las cosas. Debemos pensar y también debemos asumir nuestras responsabilidades.